Bueno, como cada lunes estamos en nuestro bloque Vida Sana en Directo con la nutricionista de Diet, Catherine Larraguibel. Esta vez vamos a conversar sobre qué y cuánto debemos comer en la noche. Qué tema más complejo. ¿Cómo estás, Katy? Muy bien, ¿y tú? Bien, también. Mira, si vamos a conversar de eso principalmente, que la pregunta es acá, ¿hay que comer o no hay que comer de noche? Que es la que todo el mundo se hace. Hay que comer. ¿Por qué? Porque eso ayuda a bajar más de peso. Si tú en realidad dejas de comer de noche, porque dices estoy haciendo dieta, quiero bajar de peso, claro, te va a resultar más o menos por 2 semanas a lo mejor una baja de peso, pero después tu metabolismo se va a desordenar. Y en ese proceso que se desordena vas a empezar a subir de peso porque el organismo crea un mecanismo de defensa. Como tú pasaste ayuno y en la noche uno duerme y no come, al otro día cuando te despiertas en la mañana, en general, tu metabolismo asimila más lo que vas a comer y además de eso, tu insulina se desordena. Y eso a la larga genera patologías, ya sea resistencia a la insulina, diabetes, etcétera, etcétera. Entonces, una parte importante es la parte estética del comer de noche, que sí nos ayuda a bajar de peso, y otra es una parte ya más patológica, que en general nos ayuda a prevenir ciertas patologías. El punto es qué comer. Eso, ¿qué comer de noche? Ahí vamos a ver las siguientes gráficas donde aparece más o menos qué es lo que tenemos que hacer. Pero en general lo más importante es comer 2 horas antes de dormir. Porque o sea, nosotros comeríamos como a las 6 de la tarde por última vez. Claro, eso pasaba antiguamente y por eso hay un mito que dice que después de las 7 de la tarde no hay que comer más. Porque antiguamente la mayoría de las personas, no tu caso, se dormía temprano y ahora la gente se duerme tarde. Entonces la idea es que si se va a dormir a la 1 de la mañana, que es frecuente ahora, en ese caso trate de comer más o menos entre 10, 10 y media, 11. Algo chico, el punto es cuánto hay que comer. Liviano, ¿qué significa liviano? Tenemos que tratar de sacar los carbohidratos de la noche, a menos que seamos un deportista que quiere generar masa muscular, que a lo mejor sí sería bueno incorporar un carbohidrato integral en la noche. Claro, pero ellos tendrán también su propio consejo, especialmente aquellos que están previo a una competencia. Exacto. Pero el regular. La persona que hace ejercicio 3 veces por semana, que quiere mantener un peso estable y en realidad evitar cualquier tipo de patología, debería comer a lo mejor algo mucho más liviano, que sean ensaladas con algún tipo de proteína. Las proteínas, acuérdense que no deben faltar. Una, porque en general nos dan saciedad, entonces nos ayudan a mantenernos realmente satisfechos durante la noche y al otro día no despertar con tanta hambre. Y otra, en general las proteínas nos ayudan a no perder músculo durante la noche. Durante la noche se produce un efecto que es catabólico, catabolismo, que es perder masa muscular. Si nosotros no aportamos un poquito de aminoácidos en la noche, perdemos eso, que a la larga nosotros hemos conversado varias veces acá que eso no puede pasar. ¿Y el aminoácido viene en la proteína? Exacto, vienen las proteínas. Y hemos conversado acá que la proteína es el huevo, los lácteos en general, los carnes magros, pescados, mariscos, etcétera, etcétera. ¿De qué depende qué comer de noche? Mucho de la genética, ¿ya? O sea, si tenemos una mala genética tiene que ser muy liviana, a lo mejor deberíamos, no una comida, un plato de comida propiamente tal, pero sí podría ser una colación, un yogur, unos huevos, quizás una opción. Si tenemos buena genética, a lo mejor sí podríamos incorporar una cantidad importante de ensaladas o algún guiso con verduras, etcétera, etcétera. El deporte, como conversamos antes, en general depende del deporte, qué es lo que tenemos que comer de noche. Si, por ejemplo, queremos generar masa muscular, porque solo vamos al gimnasio y es un hombre que quiere ganar masa muscular, quizás sí le conviene a lo mejor agregar algún tipo de grano o carbohidrato integral en la noche. El género, si somos hombre o mujer. ¿Y somos perjudicadas una vez más también en esto? Una vez más somos perjudicadas. Las mujeres tenemos que comer mucho menos porque en general necesitamos mucho menos calorías porque somos más bajas, porque nuestro metabolismo es más lento, etcétera. La hora de hacer ejercicio. Si hacemos ejercicio en la noche, que pasa muy frecuente porque la gente tiene que trabajar en el día, en ese caso la comida de la noche a lo mejor debería ser contundente, pero una colación nocturna. La colación nocturna evita que estas personas que hacen ejercicio en la noche pierdan sus músculos mientras duermen en el fondo. Y el nivel de ansiedad. Obviamente que si somos más ansiosos nos conviene consumir a lo mejor un poco más de fibra en ese horario, que está dado por las verduras principalmente. Hay mucha gente que cree que es bueno comer fruta de noche. No es que sea malo, porque no nos aportan tantas calorías, pero el índice glicémico es muy elevado y la forma de absorción es muy rápida. Entonces, si no gastamos en la noche esa fruta, ¿qué va a pasar? La vamos a guardar como reserva energética, que es grasa. Entonces, quizás nuestro porcentaje de grasa no va a ser tan bueno y a la larga podemos generar este desorden hormonal que yo te decía. Katy, pero antes de seguir avanzando, ¿mito o realidad?
¿Es verdad que es mejor en la noche comer verduras verdes y no incorporar las verduras que tienen, tal vez son más altas en fructosa? ¿O es irrelevante eso? Es que va a depender de la genética nuevamente y lo que queremos lograr, porque a lo mejor si queremos bajar de peso, sí nos convienen las verdes y crudas, porque las verdes y crudas aportan... Sin la palta sí, pues. Sí, claro. pues eso no es verdura, Sí. eso es un alimento rico en lípidos. Pero las verduras en general, como la lechuga, el apio, etcétera, son muy buenas en fibra y en agua. Entonces, para una persona que quiere bajar de peso, aporta mucho más, menos calorías y a la larga, al tener más fibra, no se absorben tanto. Pero a lo mejor, si somos un hombre, con eso no va a bastar. Y a lo mejor en ese caso sí podríamos incorporar alguna verdura cocida o algún guiso, etcétera, etcétera, pero que sea de verduras, si queremos bajar de peso, ¿ya? Esta colación nocturna es súper importante, por ejemplo, para los diabéticos o para las personas que tienen resistencia a la insulina, es muy importante que la hagan más o menos 1 hora antes de quedarse dormido. No es la comida, no es la cena, ¿ya? La cena deberían hacerlo más o menos unas 3 horas antes de dormir, que sería esta ensalada con esta proteína. Pero en la noche, antes de quedarse dormidos, deberían consumir a lo mejor algún tipo de colación pequeña, por ejemplo, un yogur, un vaso de leche, etcétera. ¿Por qué? Porque en la noche baja el pic de insulina y si no consumen ese tipo de colación, pues en la mañana se van a descompensar de la glicemia, les va a subir mucho porque va a estar tan baja durante la noche que van a amanecer tomando desayuno y ese desayuno les va a subir la glicemia y eso provoca un desorden hormonal importante. En el caso de los deportistas también es importante que hagan esta colación nocturna. Una mujer, aquí tenemos un ejemplo, que es lo más importante, lo más práctico en el fondo. ¿Qué debería consumir una mujer en la noche? Una mujer obviamente que mantiene una vida saludable, que comió bien durante el día, etcétera, etcétera. Una taza de ensalada, ojalá verde y cruda si es que quiere bajar de peso, con 2 porciones de proteínas. 2 porciones de proteínas si vamos a comer pollo o pavo, son 2 palmas de la mano sin los dedos con el mismo grosor de la palma. O por ejemplo un huevo duro y a lo mejor de postre quiere algo dulce. ¿Y le sacamos la yema o no? Podemos comer una yema al día y no pasa nada, no sube el colesterol si comemos una yema al día. Claro que si empezamos a incorporar más yemas sí podría subir el colesterol. Quesillo también es una buena opción porque también tiene una absorción de proteínas lenta, entonces nos quita el hambre por harto rato. Ya es una buena alternativa. Yo te saco el jugo aquí, Katy, pero aprovecho de preguntarte. ¿Hay una diferencia entre el quesillo light y el otro? O sea, sí. Lo que sí la gente en general confunde es el queso fresco. El queso fresco es el mismo queso amarillo, solamente que no está maduro. Ese tiene grasa. El quesillo le han sacado la grasa. Obviamente que el light es mucho mejor porque tiene menos grasa todavía. Pero a lo mejor si no estamos en una etapa de querer bajar tanto de peso, el light es demasiado insípido para muchas personas. Entonces el quesillo ya con eso ya basta y sobra. Y si queremos bajar de peso, a lo mejor el quesillo light es la opción. Un hombre, como yo te decía, necesita más calorías, entonces a lo mejor solamente con una taza de lechuga no va a quedar satisfecho, entonces en ese caso una taza de ensalada de cualquier tipo, puede ser cruda o cocida, con una media taza de carbohidratos integrales que puede ser choclo, arvejas, habas. Recordemos que esas no son verduras, son carbohidratos en forma de grano más integrales, pero carbohidratos al fin y al cabo. Arroz integral, la quinoa que siempre conversamos acá, el amaranto, las legumbres. Hay gente que le caen mal las legumbres en la noche y no es una buena opción, pero hay gente que no y tienen un índice glicémico bien bajo, entonces muy bueno. O verduras como preparación, con las mismas 2 porciones del grupo las proteínas que habíamos conversado, pollo, pavo, pescado, etc. Los pescados son mucho mejor en la noche porque en general los pescados nos aportan menos cantidad de grasa saturada y eso nos hace dormir mejor. Entonces es una buena opción. Y otra cosa importante, en general nosotros no comer de noche o dormir poco en general ayuda a que nosotros engordemos. ¿Ya? Si nosotros no generamos todas las horas de sueño que tenemos que generar, que son mínimas 6, en los niños mucho más obviamente, vamos a generar que nuestras hormonas se desordenen, que la leptina baje, que la leptina es la que nos da saciedad y andemos más ansiosos en el transcurso del día y que nuestro metabolismo se ponga más lento. Entonces es súper importante asociado al que comer de noche que hay que dormir las horas necesarias. ¿Ya? Ahí estamos al debe mucho, pues claro. Por supuesto, y la mayoría de los chilenos, porque en general con toda la vida moderna que tenemos ahora, con tanto trabajo y todo, pero en general hay que hacerse el hábito para en verdad tener una vida saludable, porque eso no solamente afecta al peso, sino que también afecta a nuestras hormonas y que nos enfermamos a la larga de diabetes, resistencia a la insulina. Está asociado al dormir poco a tener más incidencia, resistencia a la insulina y diabetes.
Katy, clarísimo todos los consejos ante la pregunta y cuando alguien dice, mire, yo ya no como de noche, así que estoy bien. No, hay que comer de noche, pero hay que hacerlo de la forma que tú nos indicabas. Exacto. Gracias, Katy, nos encontramos. Nos vemos.